Hoy es día de Pentecostés, así que es un día especial. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Bueno, Israel celebra ese día contando 50 días cuando salió de Egipto, de aquella primera Pascua. Pentecostés significa 50. Y ellos celebraban, ahí tuvieron por mandato de Dios celebrar esta fiesta, que era 50 días después y que tenía mucho que ver con las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Y Moisés un día como hoy se las presentó al pueblo. Y la ley estaba escrita en tablas de piedra. Pero hay una promesa de un profeta que dice que pronto la ley va a estar escrita en las tablas, pero del corazón. Y eso pasó en Hechos capítulo 2, que vamos a leer desde el 1 en adelante. Hoy, en el movimiento de traslación de la tierra, pasamos por este día, el día de Pentecostés. El día de Hechos capítulo 2, verso 1. Hoy la tierra va girando y pasa por el mismo día que sucedió esto. Es tremendo cuando usted lo ve desde esta óptica. Usted dice, ¿a qué pasaje corresponde para este día? Hechos capítulo 2, verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, hoy, un día como hoy, diga conmigo, un día como hoy. Un día como hoy, exactamente. Hace varios años, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Verso 2. Y de repente, así, en un instante, de repente, vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. Hechos capítulo 2 y sigue. Y ahí va a contar qué sucedió un día como hoy. Ahí después se levanta Pedro, predica el primer mensaje lleno del Espíritu Santo y se convirtieron 3.000 personas. Un solo mensaje, Pedro lleno del Espíritu Santo lo predica y se convirtieron 3.000 personas. ¿Cuándo pasó eso? Un día como hoy. Y si Dios lo hizo allá, yo creo que lo puede hacer hoy también. ¿Cuántos conmigo? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo poderoso con cada uno de nosotros? Amén. Pedro no era el mejor, Pedro fue el más osado, lleno del Espíritu Santo, con el impulso que él tenía, predicó y ganó 3.000 personas en un día. Amén. Miren lo que puede hacer el Espíritu Santo. Yo quiero hablar del Espíritu Santo porque es un día especial.
El Espíritu Santo es Dios. Creemos en un Dios trino, en un Dios Padre, en un Dios Hijo, que murió en la cruz, Jesús, y en un Dios Espíritu Santo, que cuando Jesús se fue, 40 días después de la Pascua, 10 días después vino el Espíritu Santo. Y pasó en Hechos capítulo 2. Y desde allí el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra en la iglesia. Pero antes de entrar en la obra que el Espíritu hace en nosotros, me gustaría hacer una breve historia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios. Dios se divide en tres. Es uno solo, pero es un Dios trino. Dios el Padre creó en la creación conjuntamente con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dice que hablaban, hagamos al hombre. Y dice que cuando creó los cielos y la tierra, en Génesis capítulo 1, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire, el Espíritu de Dios se mueve donde hay agua. Vaya entendiendo que nuestro cuerpo tiene el 75-80% de agua. ¿A dónde se quiere mover el Espíritu Santo en esta mañana? Diga: en mi vida, en mi corazón, en mi ser, en mi casa, en mi familia. Diga: vamos, el Espíritu de Dios se quiere mover en la iglesia, se quiere mover en medio de nosotros. Amén. En la creación se movía para traer orden, para traer creación, para cumplir lo que el Padre deseaba. El Espíritu Santo se movía en la creación. Después el Espíritu Santo vino sobre personas, sobre los reyes, para darles sabiduría, para que tuvieran sabiduría para gobernar. Vino sobre personas para que tuvieran sabiduría para criar su familia, sus hijos, porque de ellos iban a venir las naciones de la tierra. El Espíritu Santo se manifestaba en hombres de Dios como llamados profetas, donde venía, los cubría y los inspiraba, les daba inspiración para dar profecía. Y el Espíritu Santo hacía una obra tremenda, una obra poderosa. Todo el Antiguo Testamento nos muestra cómo inspiró a distintos hombres como David, como los profetas, cómo los inspiró, cómo les dio palabra, cómo les dio sabiduría para salir adelante en situaciones extremas, en guerras, en batallas. El que traía la estrategia, el que traía la solución era el Espíritu Santo. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no quererlo? Poderoso. Él venía, Él estaba con el pueblo, Él les daba sabiduría al pueblo, Él les enseñaba. Y Jesús, hablando de Él, dice: cuando venga el Espíritu Santo, cuando iba a pasar Hechos capítulo 2, antes de que pasara, Jesús le empieza a hablar a sus discípulos del Espíritu Santo. Y le empieza a decir: ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo y les va a cambiar la vida y la historia. ¿Cuántos toman esa palabra en esta mañana? Yo quiero que el Espíritu Santo me cambie la vida y me cambie la historia. Amén. Y vemos toda la obra del Espíritu Santo, como aún en un tiempo de silencio como es el libro de Malaquías, si usted lee la historia que no está en la Biblia, la historia de los macabeos, como el Espíritu Santo en un periodo de silencio no hablaba con nadie, no decía nada, solo obraba. La historia cuenta que algo ocurrió, que algo pasó con el candelabro, con las luces. Había poco aceite en ese tiempo, en medio de una guerra, había poco aceite, se iba a terminar, era la única luz que había, no había luz eléctrica. Era el candelabro que representaba justamente al Espíritu Santo. Y el aceite alcanzaba solo para un día. Y no se iban a poder alumbrar el resto. Pero dice que fluyó
el aceite porque es símbolo del Espíritu Santo, y la luz no se apagó ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto, y por 7 días estuvo prendida. Amén. En un periodo de silencio, en un periodo que no había voz de Dios, no había palabra de Dios, Dios se había guardado a silencio. El Espíritu Santo seguía obrando silenciosamente. ¡Qué poderoso! Y el Espíritu Santo, Jesús dice, eso pasó en el Antiguo Testamento, pero ahora cuando venga sobre ustedes va a pasar algo distinto. Y Jesús empezó a decir, yo me voy y les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Entonces, antes de que se cumplieran los 50 días después de la Pascua, después de la crucifixión, a los 40 días Jesús ascendió al cielo. 10 días después Él dijo, yo me voy, pero va a venir el Espíritu Santo, espérenlo, espérenlo. Y pasaron 10 días. Y cuando llegó el día de Pentecostés, poneme Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, un día exacto, hoy da exacto la fecha, hoy es el día donde llegó el día de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo a morar en la vida de los creyentes y se quedó. Y ¿sabe qué? Yo tengo una buena noticia en esta mañana. El Espíritu Santo no se fue más, se quedó, y Él es el que hace prodigios, señales, maravillas en medio de su pueblo, y hoy te va a responder tu oración. Aleluya. El Espíritu Santo, Jesús dijo, cuando venga, reunió a sus discípulos y les dice, quédense en Jerusalén, no se vayan. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo, pastor, no me puedo mover? Hasta ser llenos del Espíritu Santo. Entonces Jesús le dice, van a ser llenos del Espíritu Santo, y les habla en varias ocasiones y les dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a enseñar todas las cosas, les hará recordar todo lo que yo les he enseñado. Lo primero que hace el Espíritu Santo, te recuerda todo lo que hizo Jesús y lo que dijo Jesús. Es el que te trae a la cabeza. Vos estás trabajando, el ama de casa cocinando, barriendo, limpiando, el que trabaja en la empresa está trabajando con las máquinas, el carpintero, están ahí en el campo haciendo su tarea, y el Espíritu Santo te trae un pasaje de la Biblia y vos te empezás a acordar de lo que se predicó en la iglesia o de lo que escuchaste en YouTube, y te acordás de esa palabra, y viene esa palabra y te la acordás y te la acordás, y de repente estás trabajando y estás diciendo cuando llegó el día de Pentecostés, o estás diciendo una palabra que escuchaste. Ese es el Espíritu Santo que te está recordando. Y quizás tú no entiendes la palabra, quizás tú dices, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy pasando? Y el Espíritu Santo te está diciendo, ahí está la solución, ahí está la salida, ahí está la puerta que necesitas golpear, ahí está cómo tenés que orar para recibir la sanidad, el milagro, ahí está cómo es el tema. Para eso vino el Espíritu Santo, para recordarnos todo lo que Jesús enseñó y nos dijo. Amén. Así que en esta mañana usted diga, yo no me voy de este lugar sin ser lleno del Espíritu Santo. Porque usted necesita mañana solucionar temas, solucionar situaciones, trámites, cosas, y usted necesita que el Espíritu Santo lo guíe a ver qué tiene que hacer, qué puerta golpear, con qué persona hablar. Tiene que hacer un negocio, tiene que hacer algo. Amén. Y necesita la guía del Espíritu Santo. Él les recordará, dijo Jesús, todo lo que yo les he enseñado. Él es el que hace que la obra de Cristo sea aplicada a nuestra vida. Nos regenera, nos santifica,
hace que venga a morar a nuestro corazón el Padre y el Hijo conjuntamente con Él. Cuando recibimos a Jesús, es el Espíritu Santo. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. ¿Saben? Hace unos años Benny Hinn, el pastor Benny Hinn, escribió un libro, Buenos días Espíritu Santo, y cuenta cómo empezó a tratar al Espíritu Santo, cómo le empezó a decir cada mañana cuando se despertaba: buenos días Espíritu Santo. Y empezó a dialogar con el Espíritu Santo que está adentro de nosotros. Y empezó a pedirle dirección. Le empezó a decir: enséñame a escucharte, enséñame a que preste atención cuando me hablas. Y empezó a pasar tiempo en adoración, en oración, pero empezó a pasar tiempo con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué querés hacer? Y el Espíritu Santo lo guiaba. Hoy quiero hacer esto, hoy quiero salir, hoy quiero ir a tal lado. Y él acompañaba al Espíritu Santo. Cuando iba a comer, ponía una silla y le decía: Espíritu Santo, siéntate tú primero y dime qué tengo que hacer. Y empezó a depender del Espíritu Santo. Y había tal comunión que él no dejaba pasar un día sin abrir los ojos y decir: buenos días Espíritu Santo, estás conmigo, estás acá, estás para guiarme, estás para santificarme, estás para recordarme lo que Jesús dijo, para recordarme la palabra. Es la palabra la que nos cambia la vida, la historia. Y si no la recordamos, no vamos a recibir la bendición de Dios. Por eso el Espíritu Santo hace esa obra, nos recuerda, nos trae palabras, nos trae pasajes. Y de repente usted está haciendo otra cosa, dice: yo no estaba pensando, pastor, en eso, pero me vino esta palabra. Estos días me llamó una hermana de una abuelita de Olavarría, que hace mucho que no viene, y ella estaba afligida, estaba angustiada, estaba mal. Pero de repente escuchó el live de Gabriel, y al otro día ella le dijo a Dios que le diera una palabra, y el Espíritu Santo le da una palabra, y después me la mandó en un audio de casi no sé cuánto. Pero era una palabra que se la dio el Espíritu Santo y la levantó, la fortaleció, la llenó de vida, la llenó de gozo, la llenó de esperanza, y dice: pastor, se la quiero compartir. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Usted dice: ay, hoy no tengo ganas de levantarme. Pero si usted le dice: buenos días Espíritu Santo, ¿qué quieres que hagamos hoy? La cosa es distinta, ¿verdad? Pastor Benny Hinn cuenta eso. Él dice: yo no hay mañana que no me levanto y le digo: buenos días Espíritu Santo, vamos a desayunar. Y después, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres que hagamos hoy? Y el Espíritu Santo muchas veces le decía: vamos a la plaza. Vamos a hablarle a un necesitado, vamos a hablarle a alguien que está sufriendo. Muchas veces le decía: hoy quédate, te voy a hacer recordar palabras para que te alimentes de la palabra de Dios. Ese trato con el Espíritu Santo es el que debemos tener nosotros. Amén, depender del Espíritu Santo. La iglesia primitiva, cuando vino el día de Pentecostés, fue llena del Espíritu Santo. Y empezó a depender del Espíritu Santo. ¿Qué empezó a pasar? En Hechos lo vemos. Se convirtieron el primer día 3.000 personas. Hermanos, no se va a convertir la gente así nomás. Se va a convertir por la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino y hubo una predicación de Pedro lleno del Espíritu Santo, 3.000 personas sintieron convicción de pecado y dijeron: ¿qué debemos hacer? Acá estamos para comenzar una nueva vida en Cristo. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Usted no va a convertir a nadie, no va a convertir su familia, no va a convertir sus hijos, no va a convertir sus vecinos. Pero usted puede ser el instrumento que el Espíritu Santo use.
Usted debe hablar la palabra, debe predicar, debe invitar a la iglesia, pero el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Él vino para eso. 3,000 se convirtieron. En el capítulo 3 empezaron las sanidades. Mire, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, Dios quiere usar sus manos. A ver dónde están sus manos. Levante sus manos, mueva sus manos. Dios quiere usar sus manos para llevar sanidad, para llevar libertad a los perdidos. Amén. Jesús hoy está en el cielo. Él ascendió, está en nuestro corazón, pero está en el cielo. Pero la obra la hace el Espíritu Santo. ¿Y a quién usa el Espíritu Santo? A sus hijos, a los hijos de Dios, a nosotros. Diga, el Espíritu Santo me usa a mí. Levante sus manos al cielo. ¿Ve esas manos? Dios quiere usar esas manos, esas manos. Necesita de tus manos para tocar a los enfermos, a los necesitados, a los que están angustiados. Necesita de tus manos. Porque Él no lo puede hacer. El Espíritu es Espíritu. No lo puede hacer si nosotros no le decimos, Señor, acá estoy, usa mis manos. Y cuando usted pone las manos sobre los enfermos, Jesús lo prometió, se van a sanar. Pero no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Comenzaron las sanidades. Después vino otra predicación, se convirtieron 5,000. Mire, cuando el Espíritu Santo está en un lugar, la gente viene a escuchar palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo está, debemos tratar de estar llenos del Espíritu Santo. Debemos tratar de estar llenos del Espíritu Santo. Si este lugar se llena del Espíritu Santo, cada persona se llena del Espíritu Santo, la gente sola va a venir a escuchar palabra de Dios y a recibir milagros, sanidades, libertad, poder de Dios. ¡Aleluya! Siguieron las sanidades, muchas señales y maravillas. El pecado fue juzgado de Ananías y Zafira. Y comenzaron los ministerios. Dice que estaban orando una mañana, no sé, como hoy, los discípulos. Estaban orando, estaban ayunando, estaban ministrando a Dios. Estaban adorando así como estábamos adorando. Pero de repente el Espíritu Santo habló, dice, y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio que los he llamado. Cuando el Espíritu Santo está, Dios empieza a llamar pastores, evangelistas, maestros, profetas, y empieza a llamar y empieza a decir, levanten a esta persona, denle la oportunidad de prepararse, denle la oportunidad de capacitarse, denle la oportunidad de predicar, denle la oportunidad de cantar. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Y ahí comenzó los ministerios, ahí comenzó Pablo a viajar, comenzó con Bernabé a plantar iglesias, y ahí comenzó a extender el evangelio, se comenzó a extender el reino de los cielos. Mire eso, qué tremendo, ¿no? Cómo el Espíritu Santo hizo la obra poderosa y llenó el mundo con el evangelio de Cristo. Es el Espíritu Santo, no es la persona, no es el pastor, no es el líder, es el Espíritu Santo el que va a hacer una obra poderosa en nuestra ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Es el Espíritu Santo, no es la sal que podemos tirar, no es el aceite, no es el vino, es el Espíritu Santo de Dios que va a hacer la obra poderosa. Lo demás va a ser el instrumento que vamos a usar para llevar bendición. Amén. Gloria a Dios. Después vemos la obra del Espíritu Santo a través de las cartas del apóstol Pablo. Vemos ahí cómo le dio sabiduría al apóstol para resolver los problemas que había en las iglesias. Porque en todo lugar donde hay gente, ¿qué pasa? Siempre hay algún problemita. Pero el Espíritu Santo es el que trae la solución. El Espíritu Santo es el que trae cómo arreglar. El Espíritu Santo es el que da sabiduría. El Espíritu Santo es el que nos guía en todas las cosas. El Espíritu Santo es el que reparte los dones.
los talentos, los ministerios. Por eso es que nadie tiene que envidiar a nadie, porque algo Dios ya te dio, algo ya tenés de parte de Dios. Y eso que tenés lo tenés que empezar a usar, tenés que empezar a dar. Y cuando empieces a usar lo que Dios te dio, Dios te va a ir multiplicando más. Amén. Dios te va a ir multiplicando más. Lo que tenés, empezá con lo que tenés. No sé mucho, pastor, lo que tengo, anda, compartilo, empezá a hacer algo y vas a ver que Dios te empieza a añadir, 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 añadir. Amén. El Espíritu Santo hace esa obra poderosa. Tanto podemos hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da los frutos. Las obras de la carne son enemistad contra Dios, son pleitos, celos, iras, idolatría, hechicería. Pero el fruto del Espíritu es amor. Persona que está llena del Espíritu Santo está llena de amor. La persona que está llena del Espíritu Santo es capaz de levantarse, de salir con frío, sabiendo que hay alguien que necesita y llevarle, extenderle una mano, llevarle un pan, llevarle algo a aquel que está necesitando, porque la persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que está llena de amor. Amén. Si el Espíritu Santo no está, te va a dar lo mismo, que se arregle. Pero si está el Espíritu Santo, tú dices, no, yo tengo que ayudar a alguien. Yo me levanto a la mañana y usted tiene que levantarse con ese deseo de decir, Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudar a alguien. Vamos a ayudar a alguien que necesita. ¿Cómo? A través de una palabra, a través de un abrazo, a través de darle algo a esa persona. Porque si está el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es amor. Amén. Es amor. ¿Qué lo va a motivar? Hacerle un llamado, mandarle un WhatsApp. El amor. Es decirle, mira, te extrañamos, no viniste a la iglesia. Vení que vamos a orar por vos. Eso es el amor. Si no están ganas de hacer eso y te da lo mismo que faltó el hermano y no te preocupaste, porque el Espíritu Santo no está. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor. Amor. El segundo fruto del Espíritu Santo es gozo. Aún en medio de las pruebas, aún en medio del estrés, aún en medio de la lucha, aún en medio de la enfermedad, el Espíritu Santo es gozo. Y yo he visto que muchas veces contristamos al Espíritu Santo porque no confiamos en Él y nos amargamos. Y el apóstol decía, da gracias por todo. Y a veces uno sufre porque es humano, pero el gozo no tiene nada que ver con mi estado de ánimo. El gozo es, Dios me lo dio, yo lo tengo, yo soy hijo de Dios, el Espíritu Santo está en mí, por lo tanto el fruto es gozo. Y el Señor me está hablando a mí personalmente como pastor, en medio del estrés. Pastor Walter, usted tiene que estar gozoso, me dice el Espíritu Santo. Usted tiene que estar gozoso. Usted tiene que tener gozo. El gozo no se le puede ir. No, que hoy se me fue el gozo. No, es que el gozo no se puede ir porque es un fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Puedo tener problemas? Sí. ¿Dificultades? Sí. Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero qué contradicción. Que en medio de la aflicción usted puede decir, pero tengo el gozo del Señor dentro mío. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es lo que me mantiene, lo que me sostiene. Y no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Amor, gozo, paz. Paz. Cuánta necesidad de paz en la tierra. ¿Qué necesita la gente para tener paz? El Espíritu Santo. Si está el Espíritu Santo, podemos tener paz. Es decir, sí, hoy hay una dificultad, pero vamos a tener paz porque el Espíritu Santo está. Amor, gozo, paz, paciencia. Qué difícil, ¿no? Cuando nos miramos a nosotros mismos
se me está por terminar la paciencia. No, si está el Espíritu Santo es un fruto. Si está el Espíritu Santo es un fruto, no se me puede terminar la paciencia. Si está el Espíritu Santo, toma control. No se me puede terminar la paciencia. Y a veces se nos quiere terminar. Y ahí es donde debemos mirar nuestra relación con el Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ser personas buenas. Si está el Espíritu Santo, vas a ser una persona buena. Amén. Si no está el Espíritu Santo, vas a ser una persona mala. Pero si está el Espíritu Santo, vas a ser una persona buena. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Vas a ser una persona de fe. Si está el Espíritu Santo, vas a ser una persona de fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si está el Espíritu Santo, tú vas a tener fe. Aún en medio de todo lo que te toque atravesar y pasar. Yo tengo fe, porque está el Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y cosas semejantes a estas son las que da el Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios envió a una parte de Él mismo a venir a vivir dentro de nosotros para que seamos personas diferentes a la sociedad, personas diferentes a los vecinos, personas diferentes a los familiares, que nosotros podamos levantarnos cada mañana con una esperanza, con ganas de vivir, con ganas de predicar la palabra, con ganas de adorar a Dios. Eso hace el Espíritu Santo. Y si usted no lo ha recibido, hoy es el día para recibirlo. Si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo, hoy tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y Dios va a hacer cosas grandes a través de su vida, para que usted viva con gozo, con paz, con todas estas cosas, aún en medio de la adversidad, aún en medio de los problemas, aún en medio del estrés. Hermanos, no sabemos lo que este año va a traer, qué va a pasar ahora en el mundial, qué van a soltar, qué pestes van a venir, cuánta gente va a morir, pero el cristiano tiene fe, tiene al Espíritu Santo. Por eso, llénese del Espíritu Santo, llénese en todo momento. La Biblia enseña, dice, cómo ser lleno del Espíritu Santo, no hablando mal, no hablando lo negativo, no hablando enfermedad, no hablando muerte, sino dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con palabra de Dios, con cánticos espirituales. Dice, sé llenos del Espíritu Santo de Dios. Acá te muestra cómo ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, yo no sé lo que usted está pasando en esta mañana, pero usted tiene que empezar a adorar, tiene que empezar a gozarse, tiene que empezar a preparar su vida para que el Espíritu Santo venga como vino en Pentecostés. Y tenemos que preparar a la iglesia para que sea llena del Espíritu Santo. Amén. Y en esta mañana vamos a compartir la Santa Cena. Y queremos que al compartir esta Santa Cena de Dios, el pacto, el nuevo pacto que Dios nos ha dejado, todos sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Vengan los músicos. Y hermanos, un día como hoy vino el Espíritu Santo y comenzó la iglesia a extenderse. Y si viene el Espíritu Santo, nos vamos a extender. Nos vamos a extender, nos vamos a extender. Vamos por los perdidos, vamos por los necesitados. No necesitas que vaya nadie a orar por un enfermo. Tus manos tienen sanidad si estás lleno del Espíritu Santo. Así que no te vayas hasta ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Vamos con la alabanza. Padre, hemos predicado tu palabra. Gracias, Señor. Gracias en esta mañana. Señor, gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque vino el día de Pentecostés y se quedó a vivir con nosotros, se quedó a morar con nosotros. Y sus frutos son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Señor, y aparte de eso nos das dones,
ministerios, talentos, para que tu iglesia se levante en victoria, para que la gente pueda vivir, aún en medio de circunstancias difíciles, con el gozo y la paz que tú das. Oh Padre, en esta mañana vamos a celebrar la Santa Cena. Vení Eduardo, vení Pastora. Padre, la noche que fuiste entregado, tomaste pan y habiendo dado gracias, lo partiste y lo diste a tus discípulos, Señor, diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es la mejor medicina, este es el mejor remedio. El que participa tendrá sanidad, tendrá libertad. Venga a buscar el pan y la copa, venga, pase al altar a buscar su pan y su copa. Te adoramos, Señor, te adoramos en el día de Pentecostés. Y al participar, Padre, en esta mañana, seamos llenos del Espíritu Santo, seamos llenos del Espíritu Santo, seamos llenos del Espíritu Santo, seamos llenos del Espíritu Santo en esta mañana. Participe, toma del pan y beba de la copa. Sea lleno del Espíritu Santo, sea lleno del Espíritu Santo, sea lleno del Espíritu Santo. Reciba sanidad, reciba milagro, reciba liberación, reciba gozo, reciba paz, reciba los frutos del Espíritu Santo, reciba los dones del Espíritu Santo, reciba de Dios, reciba. Jesús dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré el Espíritu Santo y estará con vosotros todos los días hasta el fin. Todos los días. Participa. Trae sanidad al pueblo, Señor. Trae libertad al pueblo. Trae llenura del Espíritu Santo al pueblo. Oh,
llena la iglesia, llena nuestras vidas. Si el Espíritu Santo viene, Señor, vamos a ver milagros, vamos a ver señales, vamos a ver maravillas, vamos a ver conversiones. Oh, ven Espíritu Santo, ven en esta mañana. Ven Espíritu Santo, ven, 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 ven. Oh, ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Vamos, llámelo, llámelo. Dígale que venga a su vida, dígale que lo llene. Dígale que lo levante, dígale que le dé dones, ministerios, talentos. Que use sus manos para llevar sanidad. Que use sus manos para llevar liberación. Que use sus manos para llevar libertad. Vamos. Pídale que sea lleno del Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos santifica. Él es el que nos purifica. El Espíritu Santo. Vamos, diga, yo lo recibo. Yo lo recibo. Yo lo recibo. Él es la bienvenida al Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido Espíritu Santo. Oh, bienvenido. Bienvenido. Cambia mi vida, dígame. Cambia mi historia. Cámbiame. Transfórmate. Aleluya. Oh, Espíritu Santo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, bienvenido. Dele gracias a Dios en esta mañana. Gócese en la presencia de Dios. Gócese en la presencia de Dios. Él os guiará a toda verdad. Él os hará saber las cosas que han de suceder. Él estará con nosotros hasta que Cristo venga. Al día de nuestra partida, Él estará con nosotros. Y no partiremos solo de esta tierra. Él nos acompañará a la casa del Padre, a la morada del cielo. Sea lleno del Espíritu Santo. Sea lleno del Espíritu Santo. Sea lleno
Santo, hablando, como dice Pablo, entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Sea lleno del Espíritu Santo, sea lleno del Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por venir, por quedarte, por estar con nosotros.